Hola, bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de la falsa cultura y tolerancia que nos quieren imponer, ya que no es ni lo uno ni lo otro, es decadencia disfrazada. Sin más dilación, empezamos. Que hoy día vivimos una época de decadencia total es algo innegable, pero lo más dantesco es que lo intentan disfrazar con aires de cultura y tolerancia, tanto en lo personal como en lo social. Muestras de ello son: la música siempre ha sido una fuente de riqueza espiritual. Como ejemplo tenemos la música clásica con piezas que son puro virtuosismo e imaginación, así como con compositores que dieron la vida por la música, llegando a morir en la más total y absoluta pobreza, pero sin dejar de componer obras de arte tales como el Requiem de Mozart o el Himno de la Alegría de Ludwig van Beethoven. Lo mismo se podría decir de la ópera, que nos ha regalado obras como Don Carlo de Giuseppe Verdi o El Barbero de Sevilla del genial Rossini. Sin embargo, hoy día tenemos cantantes y músicos actuales que hacen música que es una auténtica excrescencia, y por otro lado hacen letras que dicen cosas como: Titi me preguntó si tengo mucha novia, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Como se puede ver, no sabe ni hablar ni cantar, y por cierto, la música es de una simpleza tal que raya la estupidez. Y los vídeos de dichos artistas muchas veces rayan la pornografía, y a eso le llaman cultura musical, cuando es solo una sarta de estupideces que incitan a la promiscuidad. Y lo peor es que hay muchas jovencitas, y no tan jovencitas, cantando esto como si fuese algo normal. Lo más curioso es que esas mismas jovencitas, y no tan jovencitas, luego se declaran feministas y gritan eslóganes contra los hombres y su supuesto patriarcado. Esos mismos medios de comunicación que luego satanizan a un hombre porque ha mirado a una mujer por la calle o le ha dicho un piropo, ponen la música de este y otros mal llamados artistas día y noche. También tenemos, debido a esto y a otras cosas, la cultura de la fama, es decir, ser famoso a toda costa. Y debido a ello tenemos a jóvenes y no tan jóvenes haciendo tonterías en las redes sociales, tales como comer una avispero a mordiscos o hacerse selfies en sitios peligrosos y cosas peores, llegando incluso a poner en peligro su vida. Pero esto llega a tal extremo que muchas veces el desenlace es fatal si no se obtiene la tan ansiada fama que se busca. En una noticia del 11 de enero del 2020 se puede leer que una joven de 19 años llamada Chloe Davison se suicida por la presión de las redes sociales y su obsesión por los likes. El cuerpo de esta joven de 19 años fue encontrado sin vida en su casa en el condado de Durham, Reino Unido. Se suicidó por no poder soportar la presión de las redes sociales, según ha denunciado su familia. También el 22 del 1 del 2022, Tammy Rodríguez perdió a su hija de solamente 11 años por culpa de Instagram. La mujer, residente en Connecticut, ha presentado una demanda contra Meta, propietaria de Instagram e Hispan Inc., a la cual pertenece Snapchat, acusándolas de propiciar el suicidio de su hija Selena. La madre asegura que la joven sufría una adicción extrema a Instagram y Snapchat, por lo que tuvo que recibir tratamiento de salud mental por su adicción a ambas plataformas. Según Tammy, el terapeuta que la trató se quedó asombrado debido a los niveles de adicción de la pequeña. Antes de quitarse la vida, Selena tuvo privación del sueño y depresión durante meses. Como se puede ver, esta cultura de fama y redes sociales no trae nada bueno. También tenemos la cultura del videojuego, que no es que esté mal, pero no dejamos de preguntarnos si de verdad la mayoría de juegos que se programan deben ser de violencia y agresividad, y este no es un debate nuevo, lleva desde la década de 1980. Como ejemplo, los shooter o videojuegos de disparos son el arquetipo de videojuegos violentos. En ellos el jugador persigue, habitualmente en primera persona, derrotar a sus enemigos mediante armas, por lo general de fuego. Doom, uno de los juegos más famosos de esta clase, lanzado en 1993, acabó en boca de la prensa tras la masacre del Instituto Columbine de Estados Unidos en 1999. Los autores del tiroteo, Eric Harris y Dylan Klebold, eran fanáticos del juego. Algo semejante pasó con el Counter-Strike, que se relacionó con los tiroteos en las escuelas alemanas de Erfurt Windel y Emdesten, y con el popular Call of Duty, con el criminal noruego Breivik declaró haber adquirido sus habilidades de tiro practicando con dicho juego de acción. Breivik mató a 77 personas. Los videojuegos de rol también recibieron su atención con el caso español del crimen de la katana, cuando un joven de 16 años, muy aficionado a la saga Final Fantasy, mató a sus padres y a su hermana pequeña con una espada del mismo estilo que portaba un personaje del videojuego. Y aunque hay estudios que dicen que este tipo de juegos no influyen en el comportamiento agresivo de los que los juegan, la realidad parece decir todo lo contrario, pero nos lo intentan vender como cultura del entretenimiento y nosotros nos preguntamos: ¿no sería mejor tener videojuegos que enseñen valores y cosas prácticas y buenas para la sociedad y el individuo? Algunos dirán que ya hay juegos colaborativos, pero seamos honestos, son pocos y no se promocionan. También tenemos la cultura woke, que nos está dejando esperpentos tales como que en películas y dibujos animados de cuentos clásicos se nos presentan los personajes totalmente cambiados. Como ejemplo pondremos la película de La Sirenita del año 2023 de Disney, que nos presentan a la protagonista de nombre Ariel, que es de raza afroamericana, es decir, de raza negra. Las críticas nos hicieron esperar con comentarios tales como: La Sirenita está haciendo que se salga de control la inclusión, arruinaron mi infancia, esa no es la Sirenita.
Estos son algunos de los comentarios que fans de la cinta original compartieron en Twitter, buscando aliados que validen sus críticas, y no les fue difícil encontrarlos. Como en todo hay diversidad de opiniones, tanto a favor como en contra, y debido a ello, nosotros desde aquí animamos a todos los que están a favor de este cambio en el cuento clásico que demuestren sus convicciones en esto de la tolerancia y la inclusión y se pongan en contacto con, por ejemplo, Netflix y Disney y pidan la revisión del cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, interpretado por un actor de raza blanca, a poder ser alto y rubio, porque ya que hablamos de inclusismo, no estaría mal verlo en las dos vertientes. Y ya que hablamos de inclusión y tolerancia, se podría pedir una revisión también de la película Malcolm X, protagonizada por un hombre de color blanco, o también, ya que estamos, se podría hacer la revisión de la película de Nelson Mandela, protagonizado por un ruso o un chino. Así veríamos y empezaríamos a creernos algo de la tolerancia e inclusión que esta cultura dice promover. Pero no sé qué me da a mí que no va a ser. Y que no nos vengan con la excusa de que unos son hechos históricos y otros son solo cuentos, ya que tanto unos como otros son cultura e historia de la humanidad. Debido a esta falsa cultura y a casos como el de la muerte de George Floyd, ocurrido el 25 de mayo del 2020, debido a un caso de abuso policial, tenemos actuaciones tales como personas de raza blanca arrodillándose delante de personas de raza negra pidiendo perdón por el racismo que durante años han soportado. Y no decimos que no sea cierto que padecieron racismo, pero ese no es mi caso ni el de muchas otras personas, así que no vemos el caso de arrodillarnos frente a nadie y pedir perdón por nada, y menos por lo que hicieron en el pasado unos desalmados, fuesen del color que fuesen. Lo que hay que hacer es aprender de los errores cometidos y no repetirlos. Y eso del racismo es algo que no solo depende del color de piel, ya que se puede dar entre cualquier tipo de gente y de cualquier color. Como ejemplo, el genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Se asesinó aproximadamente al 70% de los Tutsis. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas. También fueron violadas entre 250.000 a 500.000 mujeres durante el genocidio. Como se puede ver, la barbarie fue absoluta y eran de raza negra tanto Hutus como Tutsis. Y no veo yo ahora ningún Hutu arrodillándose delante de ningún Tutsi, ni veo a nadie que lo pida, ni a feministas poniendo el grito en el cielo por las violaciones acaecidas, y que se pida perdón. Además, también en nombre de la inclusión, el perdón y la igualdad, me gustaría ver cómo personas de origen musulmán se arrodillan delante de cristianos y piden perdón por cerca de los 170 cristianos brutalmente asesinados por los musulmanes Fulani en Nigeria. La comunidad cristiana en el país africano llora un año más a nuevas víctimas después de que entre el 23 y el 26 de diciembre del 2023 la etnia de pastores orquestase un ataque coordinado y deliberado contra 26 aldeas cristianas en Navidad. Esto no es un caso aislado, ya que los muertos totales ya ascienden a unos 52.250 en los últimos 12 años, y nadie dice nada. También recordamos que en España fuimos invadidos por los musulmanes y se les echó. Y que yo sepa, nadie ha pedido perdón ni se espera que lo hagan. Es más, acogemos a muchos de ellos hoy día y en lugar de integrarse, algunos nos lo pagan con violencia, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Y lejos de pedir perdón, muchos dentro del mundo musulmán se reafirman en lo que hicieron y lo que hacen. Es más, están orgullosos de ello y dicen que reconquistarán al Andalus, es decir, España. Y mientras desde los Estados Unidos de América nos meten la cultura woke hasta en la sopa, no vemos al presidente de Estados Unidos arrodillándose delante del actual emperador japonés pidiendo perdón por tirar sobre la población civil las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki cuando la guerra ya estaba prácticamente ganada. También tenemos un auge supuestamente cultural del llamado feminismo. Digo llamado, ya que el feminismo de hoy día no busca la igualdad, busca la superioridad, y lo quiere obtener mediante leyes punitivas hacia el hombre, al cual culpa de todos sus problemas, y todo esto mientras las actuales feministas gritan igualdad a los cuatro vientos, pero mientras se aprueban leyes que tratan diferente al hombre y a la mujer, y lo llaman discriminación positiva, y eso no existe. La discriminación es siempre discriminación, y la igualdad es igualdad. Hemos llegado a tal punto que una mujer solo por su declaración puede meter en la cárcel a un hombre hasta que se demuestre lo contrario, cuando lo normal era ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es de extrañar que surjan movimientos como el MGTOW, que postula cosas como «las mujeres son tu enemigo, los hombres están bajo ataque», frase de uno de los miembros más activos del movimiento MGTOW. Se consideran iluminados y dicen haber abierto los ojos a la realidad de que el feminismo controla el mundo y esclaviza a los hombres. La web del movimiento MGTOW declaraba que el hombre debe de conservar su soberanía y no arrodillarse ante las mujeres, solo para ser tratado como un objeto desechable. ¡Soberanía!, repetían una y otra vez. Pero no solo los hombres están hartos de este feminismo, también tenemos el movimiento Tradwife, que se podía traducir como mujer tradicional, que es un movimiento de mujeres que, hartas de este mundo de luchas entre hombres y mujeres, han decidido ser mujeres y esposas tradicionales y quedarse en casa a cuidar de sus hijos y ser unas amas de casa perfectas y felices de cuidar a toda su familia. Y lo más curioso es que están siendo atacadas por las feministas de turno, es decir, si una mujer elige un camino tradicional, también son su enemigo.
Como podemos ver, toda esta supuesta cultura de la lucha entre hombres y mujeres no trae nada bueno para nadie y mucho menos igualdad. También tenemos la supuesta cultura y tolerancia de la comunidad LGTB y todas las letras que le siguen. Pero de un tiempo a esta parte, tenemos que una parte de dicha comunidad, como es el movimiento trans, está demasiado obsesionado con los niños, llegando a hacer actuaciones a nuestros ojos y a los de mucha gente poco recomendables, ya que son niños y son altamente influenciables. Y debido a eso tenemos noticias como esta del 23 del 11 del 2022 de la publicación La Nueva España, que dice: nuestros hijos están dando el paso a la vida trans en los colegios, avisan las familias. Paloma de Arquer pide en la Junta prioridad para un problema de magnitud desconocida. Es impactante que un hijo o hija de 14 años te diga que tiene disforia de género, que quiere hormonarse y hacerse una doble mastectomía. Eso lo dicen chicas adolescentes que no distinguen el ibuprofeno del paracetamol. Con ese proceder tenemos casos como el de Nagore de Arquer, que a los 15 años quiso transicionar pero se arrepintió. Nagore de Arquer se considera una desistidora, una persona que se siente trans y da marcha atrás en un proceso de cambio de sexo antes de comenzar la hormonación. Todo comenzó cuando tenía 15 años y una psicóloga le aconsejó cambiar su cuerpo para solucionar los problemas de acoso que sufría en la escuela. De Arquer comenzó entonces un proceso de transición social. De Arquer explica que mis padres no se lo veían venir. Nunca he sido femenina, pero nunca he rechazado mi cuerpo como se dice que lo rechazan las personas transexuales desde pequeñas. Debido a esta vivencia, José Rasti, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, junto a Marino Pérez, catedrático de Psicología, y Nagore de Arquer, estudiante de Psicología, publicaron el libro Mamá, soy trans, de Editorial Deusto, una guía para las familias adolescentes con conflicto de género. Como se puede ver, hay una malsana obsesión con adoctrinar a los más pequeños y no pocas veces acaba en problemas, cuando no en tragedia. Y nosotros nos preguntamos algo tan lógico como ¿por qué tiene el movimiento trans tanta obsesión con los colegios? También podrían ir con la misma asiduidad a geriátricos, universidades, hospitales, etcétera, etcétera. Si se supone que es una labor social, que lo demuestren. De un tiempo a esta parte estamos viendo cómo la sociedad está intentando pervertir, aunque le llamen educación, a los más pequeños. Tanto en la moda como en la televisión y la escuela tenemos una hipersexualización de los niños. Y mucho nos tememos que al final, a este paso entre las leyes que se están haciendo y cómo los políticos usan la ventana de Overton, no nos extraña que al paso que vamos acabáramos viendo cómo poco a poco prácticas como la pedofilia empiezan a tener un encaje legal para acabar siendo con el tiempo algo que la ley acaba avalando. Es decir, a nuestro parecer se están dando los pasos para convertir la pedofilia de un acto aberrante y punible a una situación legal o cuasi legal. También tenemos la supuesta cultura del sexo libre, y para ello, entre otros, se crean apps de citas para tener encuentros que dicen ser ocasionales. Pero todos sabemos que al final muchos de esos encuentros acaban siendo problemáticos, ya que están cambiando la forma en cómo se relacionan las nuevas parejas de jóvenes y no tan jóvenes. Así surgen problemas como el efecto casting al que se someten a los usuarios, y hace que las personas no se centren en su objetivo y mermen sus opciones de encontrar pareja estable. También las apps de citas generan una sobresaturación, ya que te puedes encontrar con 30 conversaciones o varias citas a la semana a la vez, algo habitual en estas aplicaciones. Así entras en una dinámica de buscar siempre a alguien nuevo y no llegas a conocer realmente a la otra persona ni a decidirte si te interesa o no. Dar tiempo a una relación es clave para que tenga futuro. La velocidad con la que se genera en las aplicaciones la comunicación es tan vertiginosa que en algunos casos apenas se hace uso de un par de mensajes para dar el siguiente paso o para pasar al siguiente candidato o candidata. El refuerza nuestro ego de este tipo de aplicaciones es muy rápido y puede generar dependencia con los likes, pero también puede acabar destruyendo nuestra confianza y autoestima, ya que inscribirse en una aplicación para ligar y no recibir ningún me gusta también duele. Encontrar pareja no debería dejarse en manos de un algoritmo. Somos humanos y conocer a la persona con la cual compartirás el resto de tu vida y tendrás hijos no debería dejarse en manos de una aplicación. También tenemos la cultura del lenguaje inclusivo, es decir, una neolengua que lo único que hace es que las conversaciones dejen de ser fluidas y se convierten en un esperpento, pero te lo venden como cultura, tolerancia e inclusividad, cuando en el lenguaje español ya está previsto esas contingencias, simplemente tratando de usted o de ustedes a una persona o a varias, sean del sexo que sean. También podemos usar el genérico que es persona o personas cuando estamos dirigiéndonos a un auditorio. Pero hoy día estamos viviendo otra vuelta de tuerca en el adoctrinamiento con esto del lenguaje inclusivo, y no os engañéis, no está dirigida a vosotros, está dirigida a los más pequeños. Con esto se logra una disociación de la personalidad, tanto masculina como femenina, corta la fluidez de la conversación y te dejan bien claro quién manda, ya que te cambian hasta la manera en cómo puedes hablar y expresar tus ideas. Y como Platón explicó en su libro La República, incluso en las mayores disputas políticas, donde todo parece que es controversia y confrontación, los ciudadanos libres comparten algo tan importante como un lenguaje común. ¿Será por eso la obsesión de los nacionalistas en España para que impere su lenguaje? Para someterte a toda esta locura y a más que vendrá que te estoy relatando, en España tenemos entre leyes y normas legislativas unas 750.000. Es más, cada año se aprueban unas 12.000 nuevas. Así nos vemos que simplemente con despertar en tu casa y según te levantas de la cama puedes estar incumpliendo alguna ley o norma. Y para colmo del asunto, si algún día te ves en un juicio y dices aquello de «Perdone señoría, pero no sabía que era delito», el juez te dirá aquello de «El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento».
Como se puede ver, es de locos todo este sistema legal que te lo venden como cultura, tolerancia, progreso y democracia, cuando a todas luces se ve que no lo es. Es más bien una dictadura encubierta. Por todo esto y por mucho más, la sociedad está como está, y se ve claramente que vamos hacia el abismo. Por eso sois tan importantes las personas despiertas que tenéis juicio propio y no os dejéis influenciar tan fácilmente, ya que cuando todo este sistema caiga, que caerá, sois las futuras semillas que florecerán y formarán una nueva sociedad más justa y libre, y se sabrá que hemos llegado allí cuando no hagan falta vídeos como este y otros que denuncien que lo que nos quieren hacer pasar como cultura y tolerancia solo es decadencia. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y sobre todo no te pido que me creas, investiga por tu cuenta y te sorprenderás. Recuerda, apaga la televisión, que no te informa, te engaña, porque el que solo escucha una parte de la historia está condenado a creérsela.